Bienvenidos a una nueva clase de antropología social. Mi nombre es Bruno Giovannini. Soy profesor en otras áreas también, pero hoy les acompañaré con esta materia. También soy alumno de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Este. El tema que estaremos abordando hoy se titula Problemas rurales, posesión de la tierra, expulsión. Una problemática muy importante que lastimosamente tenemos en nuestro Paraguay. Antes de adentrarnos de lleno con esta problemática, vamos a repasar, vamos a ver algunos términos que son muy importantes para mayor comprensión del tema. Estas palabras claves son latifundio, desigualdad, filantrópico, expulsión y lesa humanidad. Latifundio refiere a la explotación agraria de gran extensión, una amplia porción de tierra donde se desarrollan actividades agropecuarias, una vasta extensión territorial donde se desarrolla agricultura, ganadería. Eso es latifundio. Desigualdad, seguro conocemos bastante bien, una cosa diferente de otra, no iguales, dos o más cosas que no son iguales o equitativas o que presentan rasgos distintos, medidas distintas o proporciones diferentes. Y cuando nos referimos a desigualdad de tierras, en la distribución de tierras, nos referimos a la diferencia en la propiedad, en la distribución de estas tierras. Filantrópico o filantropía, una vez quizás hayan escuchado, es una persona o el acto de brindar ayuda desinteresada a los demás seres humanos. Humanitario, caritativo, vamos a decirle. Dar sin esperar. Expulsión es forzar a alguien a abandonar un lugar determinado. Y lesa humanidad, es un término muy importante también, ataque generalizado o sistemático contra una población civil, un crimen que se realiza en vez de contra una persona, contra toda una población, de forma consciente, con conocimiento de causa, no es accidental, no es sin querer. Eso se llama lesa humanidad, una lesión que se realiza a una población humana, ¿correcto? Bueno, habiendo visto estos términos clave para mayor comprensión del tema, podemos adentrarnos en esta problemática. Según las Organizaciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en Paraguay, históricamente, la pobreza ha sido mayor en el área rural. Recuerden que cuando hablamos del término rural, nos referimos al campo, así como cuando decimos urbano es de la ciudad, y esto es lo opuesto. Rural, en las zonas del campo. Y la pobreza en Paraguay, si bien hay también en las ciudades, obviamente, y pobreza extrema también hay en las ciudades, más la vemos, la hallamos en el campo, lastimosamente. El 62,7% de esta pobreza, casi 2/3 de esta pobreza, se concentra en 5 departamentos, que son Caguazú, San Pedro, Itapúa, Cazapá y Concepción. Y la pobreza extrema rural, que es un índice diferente, es una pobreza que va al extremo, la miseria, también se concentra en estos 5 departamentos. Añadimos también Guairá y Canindeyú a este índice. El espacio rural. Cuando hablamos de espacio rural nos referimos a un lugar donde se da una serie de cuestiones relacionadas con la existencia de ciertas características. Una escasa distribución de la población, no quiere decir que haya poca población, sino la distribución de la población es, como se distribuye, es escasa. En un lugar donde los espacios no construidos son la nota predominante, los espacios no construidos, no como en la ciudad que sí la mayor parte de los espacios están construidos. Acá es al revés. Asimismo, se caracteriza por la utilización de los suelos ¿para qué fines? Agricultura, ganadería o la ocupación forestal. Cuando hablamos de problemas rurales, existen estos elementos principales, que son 4. La problemática gira en torno a estos 4 elementos. El campesinado, obviamente, la tierra, por supuesto, las leyes, la parte legal, jurídica, la Constitución Nacional, etc. Y
el apoyo que pueda brindar el gobierno o el Estado a estas personas con respecto a la distribución de las tierras. En el Paraguay, el problema de la tierra es un aspecto determinante de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. La posesión de la tierra se caracteriza por una enorme concentración de la misma en en un reducido grupo de propietarios. Además, es fruto de un largo y conflicto proceso histórico que ha significado el despojo y el desarraigo de miles de hombres y mujeres del campo, al tiempo de que otros han logrado permanecer en sus comunidades mediante enormes sacrificios y una admirable fuerza de voluntad. Por lo tanto, es simple. La gran parte de las tierras está bajo propiedad o el control de unos empresarios fuertes, empresas grandes o empresas incluso extranjeras, personas con un gran caudal de capital, digamos. Y la menor cantidad de tierras, sí, se las llevan los campesinos, poblaciones indígenas que también tienen el mismo problema, o directamente muchas de estas poblaciones no tienen acceso a una tierra propia donde puedan trabajar y así poder salir de la pobreza. El problema rural en Paraguay, como problema histórico, hablando de lo que es el contexto histórico de esta problemática, se origina en la distribución de la tierra y genera la lucha campesina. Ya viene el latifundio, la concentración de la tierra, desde la finalización de la guerra contra la Triple Alianza. Desde la guerra Guazú viene este problema, el latifundio y la concentración de la tierra en unos pocos propietarios. Época siglo XIX, época en la que llegaron las grandes empresas como Carlos Casado. Y vemos a esta persona, don Carlos Casado de Alizal, era un argentino que vino, compró varias tierras y creó la empresa Carlos Casado S.A. Y también, por otra parte, se creó la industria paraguaya para explotar millones de hectáreas. En 1883, don Carlos Casado de Alizal fundó la empresa argentina Carlos Casado S.A. Es una propiedad en donde se desarrolló a lo largo de los años una planta industrial, estancias con desarrollo ganadero, ferrocarril, un núcleo urbano de una especie de pequeño poblado y un puerto que se llama Puerto Casado, que hasta hoy existe, hasta hoy día. En este año adquirió una gran extensión de tierras en el Chaco paraguayo a 500 kilómetros al norte de Asunción. Ya entonces desde hacia fines del siglo XIX, este es un claro ejemplo de latifundio y de una concentración de grandes masas, extensiones de tierra en, en poquitas personas. Así de simple. Y así tenemos varios otros ejemplos más. Así que aquí más o menos ya empieza esta problemática. ¿Cómo era antes de la Triple Alianza? La guerra de la Triple Alianza en época de don Carlos Antonio López o anteriormente las pardorías de Francia con las estancias de la patria y demás. Ellos implementaron interesantes políticas agrarias. De hecho, Paraguay durante la época del doctor Francia vivió de una economía autosuficiente, se autoabastecía, cerró las fronteras, etcétera. Las estancias de la patria, es todo lo opuesto a lo de ahora. Él quitó o impulsó a españoles que tenían muchas tierras y se los dio a campesinos para que trabajaran la tierra y produjeran para todos. Entonces, no se pasaba hambre, no había esa pobreza como la que tenemos ahora, una pobreza extrema y demás, eso no había. Carlos Antonio López ya después implementó otras políticas aún más evolucionadas y desarrolladas, muy interesantes. Pero bueno, luego vino la guerra y ya posterior a la guerra, con la repoblación del Paraguay y demás, ya entonces empezamos a tener esta problemática. En las zonas rurales existen las familias con tierras insuficientes, no todo lo que requieren, no lo necesario para que puedan sobrevivir o salir adelante, y muchas otras directamente sin tierra. Y esto trae consigo un problema social, pobreza y pobreza extrema, problemas de salud, etc. Y la eterna lucha de los mismos, el clamor por la tierra y la asistencia del gobierno. Muchas de las organizaciones actuales tienen sus raíces en las ligas agrarias cristianas, movimiento campesino de origen cristiano con filosofías cristianas, hace varias décadas atrás.
impulsado por el auge de la teología de la liberación en América Latina en los años 60 y 70. La mayoría de sus integrantes, sus líderes e integrantes fueron perseguidos, apresados, torturados. ¿Por qué? Como ya saben, recordarán, en esa época en Paraguay estaba la dictadura, estábamos en plena dictadura del presidente Alfredo Stroessner. La dictadura stronista que dirigió el país con mano dura. Entonces, muchos de estos dirigentes que reclamaban, o integrantes de estas asociaciones campesinas, reclamaban posesión de más tierras para poder trabajar, para poder sostenerse, sustentarse. Bueno, ellos eran directamente silenciados, apresados, torturados durante el régimen de Stroessner. Entonces, este señor que ven abajo en la pantalla a la derecha, logró dispersar y desmovilizar a dichas organizaciones durante las décadas del 70 y el 80. Luego de la dictadura, la caída de la dictadura en el 89, después de 35 años de dictadura, inician o resurgen las organizaciones campesinas, vuelven a reorganizarse y a potenciarse, impulsadas por varios exmiembros de ligas agrarias de antes, ¿no? Reinstalando de nuevo con fuerza la demanda de tierras, requerir y reclamar tierras como derecho propio, impulsando la discusión de una profunda reforma agraria para que las familias campesinas salgan de la pobreza o de la extrema pobreza incluso. Resurge la discusión sobre la tenencia de la tierra, o la posesión de la tierra, acompañada de la formación de nuevos asentamientos campesinos producto de la organización y lucha social. En la década de los 90 se registran grandes movilizaciones campesinas en la ciudad de Asunción. Desde entonces se han presenciado muchos cortes de ruta, manifestaciones en el centro de Asunción o por las calles de Asunción o plazas de Asunción, por supuesto del interior a la capital a reclamar al gobierno para que pueda darles alguna respuesta favorable. La organización proponía la distribución de las tierras a las familias campesinas, la producción colectiva y la solidaridad entre sus miembros. Quizás este sea el antecedente más cercano a las organizaciones actuales, sin desconocer las distintas experiencias anteriores por la lucha de la tierra, principalmente después de la Triple Alianza. En Paraguay, la tierra es uno de los bienes peor distribuidos, lo cual se constituye, esto se traduce en uno de los más elevados índices de desigualdad social. La proporción es injusta en sí misma, pero se vuelve más alarmante al favorecer la persistencia de la pobreza y la desigualdad, creando entonces un clima propicio para el decaimiento de la confianza en modos de convivencia democrática. Esto puede alentar a la emergencia o que surjan líderes autoritarios o populistas que no sean muy democráticos, que digamos. La falta de acceso a la tierra, el acceder a la posesión de una tierra, como se mencionó, afecta principalmente a la población campesina, obviamente, también a la indígena. Muchos indígenas han sido expulsados de sus tierras para que se pueda explotar esa tierra para producir, para ciertas empresas puedan producir y, bueno, obviamente generar dinero, ingresos, etc. Hay muchas poblaciones indígenas, hay distintas poblaciones indígenas con distintas culturas, lenguas y demás, y millones de personas rurales que no tienen acceso a una tierra. Por lo tanto, obviamente esto genera un elevado índice de pobreza en Paraguay. Aquí podemos ver en esta tabla, en estos datos del INDERT, Instituto Nacional para el Desarrollo Rural y de la Tierra, datos del 2007 y 2013 con respecto a demanda insatisfecha de tierras. Vemos que en un total, en todos estos departamentos y regiones, tenemos unas 890 comisiones vecinales, que corresponde a casi 60.000 familias, no personas, familias. Recuerden, en el campo se da mayor número por familia que en la ciudad. Si acá hay un promedio de 3, 4 componentes, miembros de en una familia, en el campo podemos hablar de fácilmente 6, 7, 10. Esto representa una gran cantidad de personas con una demanda insatisfecha de tierras, muchas familias afectadas. Datos del Censo Agropecuario Nacional, o CAN.
Censo Agropecuario Nacional, 2008. Un poquito viejo el dato, pero lastimosamente no creemos que haya cambiado bastante estas cifras. Según el CAN, en el 2008 existían en el país casi 290.000 fincas rurales, redondeando. La cantidad de hogares rurales estimada era de 600.000. Esa es la cantidad. Por lo tanto, aquí tenemos que es de promedio, son 2 hogares por finca, o una finca para 2 familias, para 2 hogares. ¿Cómo pueden hacer? 15, 20 personas con una pequeña finca agrícola como la que ven aquí. O sea, tienen que sustentarse, mantenerse con eso, salir adelante. Es complicado. Por lo tanto, la estimación de familias sin tierra, entonces, fue la siguiente. Unas 310.000, más o menos, familias sin tierra. Esta estimación también agregó que las familias con tierras insuficientes, no las necesarias, serían 241.000 más o menos, un poco más. En total tenemos entre sin tierra y tierra insuficiente más de 550.000 familias. Multipliquemos por cuántos miembros por familia, así que podemos andar por 1,5 millones o 2 millones de personas sin tierra o con tierra insuficiente, y esto genera grandes índices de pobreza o pobreza extrema a muchos compatriotas. Situación bastante fuerte. La expulsión. En Paraguay, la alta movilidad de familias campesinas por la pobreza y falta de la tierra se debe a procesos legales, procesos jurídicos, legales, económicos, sociales y políticos que terminan con la expulsión de sus tierras. Dentro de las familias, generalmente los hijos e hijas forman otra familia que en su mayoría no tienen tierras, por lo que se mantienen en una finca familiar con otras, seguramente con otro hogar, con otra familia, en muchos casos dividiendo la misma finca en pequeños minifundios, cada vez más pequeños. Nuestra historia guarda feroces atropellos a campesinos e indígenas, donde inclusive se han agraviado los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. No han pagado los culpables, han quedado impunes los realizadores de estas obras. Y aún no se vislumbra siquiera una solución, lastimosamente. Algunas propuestas que hay para el desarrollo del sector rural, entre ellas vemos algunas cuestiones jurídicas, legales, las principales, y que el apoyo que pueda brindar el gobierno o respuesta que pueda brindar el Estado con ciertas políticas jurídicas. Garantizar seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, seguridad legal, la formalización legal de la tenencia de la tierra. Muchos tienen títulos provisorios, no tienen títulos, entonces bastante desastre en ese aspecto, mucha informalidad. Revisión de políticas de adjudicación de tierras, inversiones y servicios complementarios a colonos beneficiarios. Promover y facilitar la participación de las comunidades afectadas, que puedan participar y ser integradas, valorando sus conocimientos, sus necesidades, sus deseos, lo que saben, su conocimiento, para que estos sean incorporados en las políticas y acciones a ser implementadas. Y por otra parte también, muy importante para el desarrollo rural, innovación tecnológica para el aumento de la productividad, superar las barreras al acceso y adaptación de estas tecnologías y fortalecer el sistema sanitario, el sistema de sanidad e inocuidad. Son propuestas que pueden ayudar a salir adelante a estas personas, de ser implementadas correctamente, por supuesto. Habiendo visto todo este tema, toda esta problemática, obviamente bastante superficial, una pincelada de lo que es este problema, se puede ahondar y profundizar bastante más para conocer a fondo, ¿no? Vamos a analizar, voy a dejar estas 3 preguntas que me gustaría que analizaran, pensaran y pudieran desarrollar como tarea, como evaluación, una mini evaluación que les dejo. 3 preguntas. Según tu parecer, ¿a qué se debe este nivel de pobreza en zonas rurales de Paraguay? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? ¿Qué entiendes por los términos latifundio, lesa humanidad
desigualdad en la distribución de tierras rurales. ¿Y qué solución tú darías a esta problemática que atraviesa nuestro país? ¿Alguna propuesta, alguna idea propia o que hayas aprendido en este tema que hemos visto? Trata de hacer todo con tus palabras, eh, tus ideas propias y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por presenciar este video y será hasta una próxima ocasión.